El día de hoy ya estamos a la mitad de nuestro libro o la epístola ahí a los Romanos. El día de hoy vamos a estar estudiando Romanos capítulo 8, versículo del 1 al 17. Romanos capítulo 8, versículo del 1 al 17. Gracias a Dios ya vamos a la mitad. Quizás nos faltan muchos meses más, pero ya hemos avanzado un largo tramo. Y ya vamos a empezar a la parte donde ya se nos va a indicar qué es lo que tienen que hacer o que tenemos que hacer. Recordemos que los primeros 7 pasajes Pablo está hablando su enseñanza pura. Recordemos que antes no había clases como tal, no había institutos como tal, las personas no iban a escuchar solamente, a ver, hermano Enrique, hoy va a escuchar Romanos 1, ¿no? A ver, el abuelo, el próximo domingo Romanos 2. No, esta era una carta que iba a ser, ¿qué? Leída. Por lo tanto, en la introducción y en los primeros capítulos, Pablo tiene que dejar por sentado toda la enseñanza, el punto más importante, la esencia de su misma carta, para después ir aterrizando cada una de nuestras ideas. Por lo tanto, nuestros hermanos que han estado con nosotros en estas semanas, que han podido estudiar los primeros 7 capítulos, se han dado cuenta quizás que Pablo es muy repetitivo. Como que a Pablo es de esas mamás que tú ya sabías que tenías que ir por las tortillas, pero te estaba ahí diciendo, ve por las tortillas, ve otra vez por las tortillas. Ya te dije que tienes que ir por las tortillas. Está una y otra vez Pablo enfatizando algo. ¿Por qué creen? ¿Cuál es el ejemplo de lo que vemos en el Antiguo Testamento? ¿Por qué Pablo tiene que enfatizar una y otra vez o cada capítulo parte de las mismas ideas? ¿Por qué creen? Porque somos necios. Número 1, ¿qué más? Aparte de que somos necios, ¿qué es lo que vemos en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? Aparte, ¿cuántos de ustedes se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Pablo tiene que reiterar su enseñanza una y otra vez porque somos muy fáciles para olvidar las cosas. Somos muy fáciles. Entonces imagínense, Pablo ya lleva 7 capítulos diciendo algo y estoy muy seguro que en la iglesia en Roma había algunos hermanos que dicen, ¿qué dijo Pablo en el primer capítulo? ¿Ya se me olvidó? Entonces lo tiene que estar diciendo una y otra vez. Pero ahorita ya vamos a estar viendo un poco más de aspectos prácticos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y el día de hoy vamos a estudiar capítulo 8 del versículo del 1 al 17. Entonces les invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 8, versículo 1 al 17. Vamos le voy a dar yo lectura. Vamos a orar, entregar este tiempo en manos de nuestro Dios y comenzamos. Dice así la palabra de nuestro Dios. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán.
porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Vamos a orar. Amado Dios, te entregamos este tiempo, Señor, habla a nuestro espíritu. Recibe tú la honra y la gloria y te pido, Padre Santo, que podamos ser sabios y que podamos aplicar tu palabra. Todo esto te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Quizás vamos a sentir que son muchos versículos para ver el día de hoy, pero no es así, porque hay una unidad de pensamiento que Pablo la va a ir desglosando, y aunque hay palabras o frases que las va a ir repitiendo, Pablo nos maneja un punto muy importante, que es lo que vamos a ver el día de hoy: la nueva vida que tenemos ahora en el Espíritu. La nueva vida en el Espíritu. En cualquier lista sobre los mejores capítulos de la Biblia o pasajes, quizás muchos de ustedes tienen algún versículo de favorito ahí en su Biblia, pero este versículo o esta porción de pensamiento para muchos es clave, es vital para todo lo que vamos a estar estudiando y para todo lo que sabemos, hemos escuchado acerca de la Biblia, de Dios, del Espíritu Santo, de todo. Nos habla acerca de la vida del Espíritu, que ahora somos adoptados en la familia de Dios, que ahora podemos tener triunfo o victoria frente a la tentación y sobre todo seguridad de nuestra salvación. Seguridad de nuestra salvación. Por lo tanto, este capítulo, hermanos, es sumamente importante para el desarrollo del pensamiento cristiano. En este capítulo, Pablo va a dar la respuesta que puede garantizar una vida cristiana victoriosa, ¿no? Hemos escuchado quizás personas que dicen, vamos a andar de victoria en victoria. ¿Pero qué es eso? ¿Qué significa eso? Y la gente siempre quiere tener victoria. Es victoria y victoria para ti y victoria a ti también. ¿Pero qué significa eso? ¿No es un mantra cristiano? ¿No es una frase que tú puedes poner en tu coche, de este coche es cristiano, y pones tu pescadito? Eso no es tener victoria en Cristo. Tener la victoria en Cristo, como Pablo lo va a estar desglosando el día de hoy, es vivir la vida bajo el poder del Espíritu Santo. No es hacer lo que tú quieres, sino es agradar a Dios, rechazando así la esclavitud del pecado que nos oprimía. ¿Ustedes recuerdan desde cuándo Pablo viene hablando acerca del pecado que nos esclaviza, que nos oprime? ¿Alguien recuerda? Desde el capítulo 1. Desde el capítulo 1 Pablo hace el contraste de las personas que están en esclavitud y de ahora las personas que deben de vivir en el Espíritu. Entonces vienen 8 capítulos en donde Pablo ya viene desglosando toda esta enseñanza. El término carne, en el capítulo anterior, que lo vimos con nuestro hermano Arturo 2 semanas, todo el capítulo 7, aparece 2 veces la palabra carne. En este capítulo aparece 10 veces, pero ahora la palabra espíritu. Entonces, no sé si recuerdan, voy a dar como un breve panorama de lo que vimos estas 2 semanas pasadas, pero vemos que Pablo habla de una lucha. ¿La lucha que tiene quién? El creyente. La lucha que tiene con su carne. No sé si a ustedes les pasa, pero en ocasiones, cuando hacemos algo, ¿qué pensamos? Híjole, sabía que no lo debíamos de hacer. Es una lucha, es una fricción. Pero si Pablo se hubiera quedado con eso, tendríamos que salir esos domingos y tendríamos que salir el día de hoy no pensando en la victoria, no pensando con alegría, sino tristes de que no podemos hacer nada. De que pues, no sé si ustedes han escuchado personas que dicen, pues así soy, ¿no? Y todavía más, personas que dicen, es que así me hizo Dios. Ese sería un pensamiento correcto si nos quedáramos solamente con el capítulo 7 de Romanos. ¿Pero qué creen? Esa no es la actitud, la mente, el pensamiento que nosotros debemos de tener. Nosotros podemos tener victoria. Y nosotros no podemos dejar que la carne nos domine. Punto número 1, versículo del 1 al 11. La vida en el Espíritu trae victoria. La victoria no está asegurada
hasta que el Espíritu Santo more en nosotros. Nuevamente lo voy a repetir. La victoria no está asegurada hasta que el Espíritu Santo more en nosotros. En estas semanas estamos preparando un nuevo ministerio para la iglesia y para personas que ustedes conozcan sobre celebrar la recuperación. Pero no es un grupo, lo vuelvo a repetir, no es un grupo de autoayuda. No vamos a comentar qué es lo que estamos luchando cada uno de nosotros. Y, bueno, tú también eres igual que yo. Felicidades, ¿no? No. Es un grupo en donde vamos a estar expuestos a la palabra de Dios. Porque nadie puede cambiar a menos que el Espíritu Santo nos dé una nueva vida. ¿Cuántos de nosotros, y les voy a poner el ejemplo más básico, puede sonar absurdo, pero ahí está el ejemplo más básico. ¿Cuántos de nosotros hicimos en este año nuevos propósitos? Y dijimos en diciembre, ahora sí no me voy a meter a tandas. Y ahí vamos, ¿no? Ahora sí no voy a comer pan. Y viene la rosca de Reyes, a veces viene el frío y se antoja un pan, ¿no? ¿Cuántos de ustedes pusieron propósitos? ¿Y la verdad los han cumplido? Probablemente no. Ahora imagínense, en estas cosas que pueden sonar, ¿no?, tan absurdas, tan banales, ahora imagínense con algún pecado que nosotros hemos estado acarreando durante muchos años. No es un propósito para decir, ya al próximo mes lo dejo, ¿no? No es así. La nueva vida viene a través del Espíritu Santo y es hasta que mora en nosotros que podemos tener victoria. 2 pasajes, no me crean a mí, 2 pasajes que podemos analizar esto. Alguien, por favor, que me ayude buscando Tito capítulo 3, versículo 5. Tito capítulo 3, versículo 5. Y segunda de Pedro capítulo 1, versículo 4. Tito 3, 5 y segunda de Pedro 1, 4. Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por medio del Espíritu Santo. Tito nos dice, no porque tengas una cara bonita significa que ya tienes ganado el cielo. No es así. No porque le das a los abuelitos, bueno, ahorita ya no hay abuelitos que embolsan ahí en el ahorrera sus 5 pesitos, 10 pesitos, te quieres ver muy cristiano, les echas 20 y les dices Dios te bendiga. No por hacer eso, ya te ganaste ¿qué? El cielo. Lo dice Tito, no por tus obras de justicia, porque tú no has hecho nada, sino es solamente hasta que Dios te regenera. ¿Y cuándo viene la regeneración? Hasta que muere en nosotros el Espíritu Santo. Porque ya lo vimos capítulos antes, Pablo nos dice que estábamos muertos ¿en qué? En nuestros delitos y pecados. Entonces, hasta que el Espíritu Santo more en nosotros, podemos tener esta nueva vida. Puede cambiar nuestra forma de pensar, podemos salir de esto que nos está atando. ¿Y qué dice segunda de Pedro 1:4? Por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Entonces aquí Pedro va a hacer un contraste en cuándo es que nosotros podemos salir adelante, disfrutar de esta nueva vida con el Espíritu Santo. Si no, seguimos muertos en nuestros pecados. Si no, simplemente tenemos alguno que otro placebo. Pero seamos honestos en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros antes de creer teníamos un pensamiento, veníamos arrastrando ciertas circunstancias, ciertos problemas y decíamos, el próximo mes lo dejo? Ahora sí voy a cambiar. Y prometíamos, y hasta jurábamos. ¿Y qué pasaba? Seguíamos en las mismas. O peor aún. Entonces solamente a través del Espíritu Santo podemos tener una nueva vida. Y testimonios hay muchos. Porque la gente puede decir, ¿y dónde lo veo? Pues si no puedes ver tu vida, pues puedes ver la de alguien más. Pero yo supongo que nuestra vida es un ejemplo de lo que Dios ha hecho. Un ejemplo de lo que significa andar en el Espíritu. Y ahorita con estos versículos debemos de examinar nuestras vidas y decir, tal vez sigo a la mitad. Tal vez no me he definido en alguna o en otra cuestión. En Romanos capítulo 5, Pablo dijo que el pecado entró ¿por quién? Por Adán, que trajo condena a la humanidad. Pero por un hombre también
ahora ha traído Dios una nueva vida y una salvación. ¿Que es quién? El segundo Adán, que es Cristo. El primer Adán falló, nuestro representante de la humanidad, el que tenía la oportunidad de decidir pecar o no pecar, porque él es el único que tenía esa oportunidad, Adán. ¿Qué hizo? Desobedeció. Y a través de eso nosotros ya no podemos decidir si pecamos o no pecamos, porque es parte de nuestra naturaleza ya hacer el ¿qué? El mal. Estamos muertos en nuestros pecados. Pero ahora, gracias al segundo Adán, gracias a Cristo y que ahora el Espíritu Santo mora en nosotros, ahora sí podemos decidir si pecamos o no pecamos. Entonces, si quieres pecar es porque te gusta pecar, es porque te gusta estar ahí, es porque sigues con los deseos de tu carne. Pero ahora tú ya puedes decidir poner un alto a eso, no por tus fuerzas, sino por el Espíritu Santo. Gracias a Cristo Jesús. Ahora dice el primer versículo, y si ustedes todavía no se lo saben de memoria, apréndanlo. Si les gusta subrayar su Biblia, subrayenlo, márquenlo con rojo, táchenlo, tómenle una foto, pónganlo en el refri, lo que sea, en el baño. Este es un pasaje central. Ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces Pablo está diciendo, imagínense, ahorita tristemente a nosotros se nos rompe esta enseñanza cada domingo, ¿no? Porque en la semana quizás hacemos otras actividades, pero quiero que se centren en lo que Pablo viene diciendo. Recuerden que esta carta se hablaba, toda la gente lo escuchaba de tapa a tapa, de principio a fin toda la carta. Imagínense, la gente estaba escuchando que ellos no tenían opción, que muchas cosas que ellos estaban haciendo mal por sí solos no iban a salir adelante. Y ahora Pablo está diciendo, pero ¿saben qué? Ustedes hoy pueden tener una nueva vida. Esas cosas de las cuales ustedes se arrepienten, en las cuales ustedes regresan, no sé cuántos de ustedes cuando tienen algún tiempo en silencio o cuando van manejando, recuerdan algunas cosas. La gente dice que recordar es vivir, y puede ser, cuando te la has pasado bien. Pero cuando has venido acarreando muchas cosas, el recordar duele, lastima. Pero ¿por qué no recuerdas que Cristo dio su vida por ti? Y que te está dando una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad de salir de esto. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. En pocas palabras, Pablo está diciendo, solamente el mal o el triunfo del mal dura poco cuando el Espíritu se hace cargo de tu vida. Solamente el mal dura poco cuando en verdad tú decides entregar todo a Cristo. Porque entonces ahí ya no vas a dejarte vivir por tus deseos egoístas, sino ¿por qué? Por Cristo. Y lo dice Pablo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces Pablo ya nos estaba diciendo en capítulos anteriores que solamente el pecado nos estaba ¿qué? Esclavizando. No nos dejaba nada bueno. Pero ahora Cristo nos estaba dando y nos está dando una nueva oportunidad. Y el Espíritu Santo, ¿qué? Nos libera. Quiero que por favor alguien nos ayude buscando Mateo 11. Mateo capítulo 11, versículo 29 al 30. Mateo capítulo 11, 29 al 30. Uh-huh. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Mi yugo es fácil y mi carga es ¿qué? Es ligera. Y esto es algo importante, hermanos. No sé cuántos de ustedes han escuchado de personas que digan, allá en el cielo, cuando tengamos nuestra arpa y estén unos angelitos dándonos uvas, ¿sí? Todo romántico, todo bonito. Eso no se ve. Eso no se ve en la Biblia. Antes de la caída, Dios ya le había entregado ¿qué? Trabajo a Adán. El trabajo no es malo. El trabajo no es una maldición. El trabajo es una bendición y una forma de poder agradar a Dios. Y le da gloria a Dios. Antes de la caída, Adán ya tenía que hacer su chamba.
Y aquí dice Jesús, oye, no se trata de, a ver, dame mi carga, o dame tu carga, y ya, olvídate. No. Dice Jesús que su carga es ligera. Quiere decir que es un camino difícil, no es un camino fácil, que involucra esfuerzo, que involucra trabajo, que involucra perseverancia. Porque muchas veces nosotros tomamos el síndrome del pueblo de Israel de decir que caiga maná, ya no voy a hacer nada, al fin de cuentas Dios se va a encargar, ¿no? Ya no voy a hacer esto. Tenemos que ¿qué? Esforzarnos, debemos de trabajar. Si hay algo de lo que queremos salir, pues debemos de ¿qué? Poner empeño en eso. Cambiar hábitos, empezar con las cosas pequeñas. Dice el Señor Jesús, mi carga es ligera, pero sigue siendo ¿qué? Un esfuerzo. La diferencia, yo estoy seguro que hay personas que ustedes admiran. Y las personas, no sé cuántos de ustedes han leído todos estos libros de El Club de las 5 de la mañana, Tiende tu cama, cuestiones de liderazgo. John Maxwell tiene muchísimos libros de liderazgo efectivo, y todas estas grandes personas, y sobre todo personas que han tenido éxitos en los negocios, hay algo muy sencillo que todas las entrevistas van a decir. Esto no se hizo de la noche a la mañana. ¿Involucra qué? Un esfuerzo. En el libro que yo leí del Club de las 5 de la mañana, de eso se trata, ¿no? Las grandes personas empiezan sus hábitos a las 5 de la mañana. Hay un actor, Mark Wahlberg, que él inicia haciendo ejercicio 3:30 de la mañana. 3:30 de la mañana. Muchos de nosotros quizás nos estamos durmiendo a esa hora. 3:30 de la mañana. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Mi carga es ligera. Pero necesitas ¿qué? Esforzarte. Y ahora tienes el Espíritu Santo ¿para qué? Para esforzarte todavía aún más y para salir de esto. Versículo 3, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Y aquí se habla mucho de carne, se habla mucho de pecado, pero ¿qué quiere decir Pablo? ¿Cuál es el centro de este versículo? Nada podía ofrecerte una nueva vida, nada podía ofrecerte un perdón, nada podía ofrecerte una salvación. Aún la ley, que dice la misma palabra de Dios que es santa, justa y buena, que se le dio al pueblo de Israel en el monte de Sinaí, se otorgó para que pudiera ser simplemente como un escudo, para que no imitaran lo de las otras naciones, pero la ley no los iba a salvar. Porque ¿qué es lo que hizo? Nada más mostrándoles al pueblo de Israel cada vez más su maldad, cada vez más su maldad. En los sábados que nosotros estamos estudiando el panorama del Antiguo Testamento, llevamos apenas 17 de los 39 libros. Y 3 veces el pueblo de Israel ha ratificado su pacto. 3 veces ya lleva. O sea que de repente se les olvidó quién era Dios, de repente se les olvidó qué chamba tenían que hacer, y regresaron y decían, Dios, no, siempre sí queremos tus bendiciones, échanos la mano. 3 veces. Pese a que los sacó de Egipto, pese a que vienen de un linaje con Noé, ¿no? Que los salvó de la destrucción, pese a que vieron cómo Dios los proveía de alimento, de cuidado y muchísimas cosas más, 3 veces están rectificando. ¿Cuántas veces tú quieres rectificar el pacto con Dios? ¿Cuántas veces tú quieres seguir cayendo y de repente le dices, ¿sabes qué, Dios? Ahora sí lo quiero. Y vas por tu quinta, tu sexta, tu séptima vuelta. ¿Por qué no lo hacemos bien desde el principio? Eso es lo que está diciendo Pablo. La ley era débil y lo único que nos mostraba era nuestro pecado, nuestra condenación, pero Dios tomó cartas en el asunto. Y me encanta cómo lo dice, no sé sus versiones, pero aquí en la Biblia que estoy leyendo, la NBLA, dice, lo que la ley no pudo hacer, Dios lo hizo. Lo que tú no has podido hacer, Dios lo va a hacer. Y esa es una promesa. Lo que tú quieres para alguna persona, tu familia, tu esposa, tu esposo, lo que tú quieres para un trabajo, lo que tú quieres para tus compañeros, para amigos, que no has podido hacer por ellos y que quizás tampoco lo han hecho por ti, Dios sí lo va a hacer. Porque Él es fiel, porque Él es bueno.
Y qué mejor mostrándonos su amor, que dice aquí Pablo, que envía a su único hijo en semejanza de carne como ofrenda por el pecado y condenando el pecado en la carne. Versículo 4, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y este pasaje nos recuerda el famoso pasaje en Filipenses capítulo 2, que Dios no se aferró a lo que Él tenía, sino que se humilló. ¿Y cómo es que se humilla? Siendo hombre. Pero lo dice Pablo aquí, en semejanza de hombre, tenía un cuerpo de hombre, pero no tenía ¿qué? Pecado. Por lo tanto, la ley decía algo sumamente importante. Solamente iba a haber perdón de los pecados cuando se derramara ¿qué? Sangre. Pero era la sangre en el Antiguo Testamento de un cordero recién nacido, bueno, tenía 1 año, que era puro, que era muy limpio, y ningún hombre tenía estos requisitos. A veces me encanta cómo muchas veces nosotros ponemos en un estándar todavía más alto a personas que dicen alguna frase que tú las puedes tuitear, que las puedes compartir en Facebook, que las puedes compartir en WhatsApp, le agregas un piolín y suena bien. Muchas de esas frases, muchas de esas cuestiones vienen en la Biblia. Vienen en la Biblia. Hay un meme en Facebook que toman 3 porciones, una frase de Mahoma, una frase de un motivador, no recuerdo su nombre, y una frase de Jesús. Las 2 frases primeras es un tiempo mucho después de la vida del Señor Jesús y dicen lo mismo. Y ponen en el meme, está esta frase de Mahoma y todos como, wow, qué sabiduría. Está la frase de motivador y dicen como, no puede ser, esto es nuevo, esto es sabio. Y ponen la frase de Jesús y es como, esto es religioso. Ay, ¿cómo crees? Y es la misma frase. El problema está en que, como esas personas no nos piden que cambiemos nuestra vida, sino nos alientan a sacar el campeón que está dentro de nosotros, entonces eso nos gusta, porque nos motiva. Pero la motivación no implica un cambio. Muchos de nosotros no vamos a estar motivados a venir los domingos, pero eso no significa que no lo debamos de hacer. La motivación no es lo que necesitamos disciplina. La motivación puede estar o se puede ir. Imagínense, ¿cuántos de ustedes tienen motivación para ir a trabajar? ¿Cuántos de ustedes tienen motivación? Para despertarse temprano. Muchas veces estamos enfermos, muchas veces queremos pasar más tiempo en la cama, muchas veces nos desvelamos o simplemente queremos ver más películas en Netflix. No todos los días, estoy seguro que no todos los días tenemos la motivación correcta y perfecta de hoy va a ser un buen día. A veces estamos cansados, pero eso no significa que no debamos ir a trabajar. Entonces la motivación no es todo, el punto es la disciplina. Y eso es lo que hace Cristo, sin pecado, cumpliendo la obra del Padre, y ahora nosotros podemos cumplir ese requisito gracias a ¿quién? A Cristo. Versículo 5, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Todos estos versículos, estos 3 bloques de versículos nos dicen la misma idea. Solamente puedes vivir tu vida de 2 formas. O estás agradándote a ti o estás agradando a Dios. No hay más. ¿Cómo ustedes creen que nos agradamos a nosotros? ¿Cuál es la motivación incorrecta? Porque yo les puedo estar diciendo esto, pero tal vez ustedes no saben cuál es la diferencia de una vida buscando mi beneficio y una vida buscando agradar a Dios. ¿Cuál sería ese punto? ¿Cómo saben que están viviendo en el Espíritu y no en la carne? Ok, ¿hay una evidencia? ¿Qué más? Hay una evidencia y por lo tanto la gente puede ver y tú mismo puedes ver que hay un cambio, que estás viviendo en el Espíritu. ¿Qué más? ¿Cómo sabes que hoy, en marzo de 2021,
no te estás agradando a ti y tú piensas que estás agradando a Dios. Dejando de ser egoístas y obedeciendo la palabra de Dios. Ok. ¿Qué más? Por lo que dice la Biblia. La obediencia, ¿no? Obediencia. ¿Lo que dice la Biblia en qué sentido? En todos, si no hago lo que dice ahí, entonces estoy abandonando. Ok, muy bien. ¿Qué más? Lo vamos a ver más adelante. Ahí va a estar la respuesta. Yo nada más los dejo ahí en suspenso. Pero piénsenle. Pablo dice que los que están pensando en la carne son ¿qué? La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera, y eso me encanta, ni siquiera puede hacerlo. Muchas personas tienen intenciones buenas, correctas, y quizás pueden hacer buenas cosas. Eso, claro está. Pero eso no significa que estén, ¿qué? Agradando a Dios. Porque si no, hermanos, si pudiéramos pensar que todas las personas hacen algo bueno, entonces todas las personas deberían ser, ¿qué? Buenas, ¿y qué más? Salvas, ¿no? Tienen que ser salvas porque algo hicieron bien en su vida. Pero eso no vemos en la Biblia. ¿Ustedes no creen, o ustedes creen, que en algún momento Hitler hizo alguna cosa buena? Pues claro que hizo algo bueno. Para Alemania hizo todo perfecto. Pero eso no significa que se merecía el cielo. ¿O sí? ¿Ustedes creen entonces que los que están en la cárcel, los violadores, los asesinos, algo bueno ellos hicieron en su vida? Claro está. ¿Y ustedes creen que van a tener el cielo? Pues no. Eso caería en un universalismo y eso no viene en la Biblia, eso no existe. Por lo tanto, estas personas no pueden agradar a Dios. Muchas veces nosotros vamos a conocer a personas que dicen, ¿cómo es que no sale adelante? ¿Cómo es que no sale adelante? Ya lleva 30 años en la iglesia y no cambia, porque tal vez sigue agradando a la carne. O sea, aquí Pablo no está diciendo, ¿sabes qué? En 5 años ya tienes que cambiar de mente. ¿Sabes qué? En 1 año. ¿Sabes qué? En 20, en 25. No. Aquí Pablo dice, desde hoy tú tienes la oportunidad de tener esta victoria en el Espíritu Santo y de tener una nueva vida. Vamos a conocer a personas que llevan muchísimos años estando en la iglesia, pero eso no significa que son la iglesia. El ejemplo, los 12 discípulos del Señor Jesús. 2 estuvieron con él, pero uno no era ¿qué? No era realmente su discípulo. Entonces aquí Pablo dice, estas personas que vemos que no cambian, que vemos que siguen agradándose a sí mismos, no lo pueden hacer porque ni siquiera tienen el Espíritu de Dios. Versículo 9, sin embargo, y esto me encanta, ustedes no están en la carne. Y aquí me imagino a Pablo cuando lo estaba escribiendo, haciendo unos guiños, ¿no? Como, ¿verdad que ustedes ya no están en la carne? Sí, ¿verdad? ¿Verdad que ustedes ya no? Sin embargo, ¿para qué les digo todo esto? Si ustedes ya no están en la carne, sino en el Espíritu. Y aquí me imagino, cuando las personas estuvieran escuchando eso en la audiencia inmediata, yo me imagino a alguna esposa levantando el brazo de su esposo. Como, ¿verdad que ustedes ya no están en la carne? Ay, ¿qué te hablan? Ahí te hablan. Haz algo. Los padres a los hijos, ¿ya viste? No me obedeces. Te voy a echar a Pablo. Sin embargo, ustedes no están en la carne, ¿verdad? Sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y aquí me encanta. Pablo es de las personas que a mí me gusta juntarme con ellas. Son claras y directas. No te van a decir medias cosas, solamente para endulzarte el oído. Pablo es claro. ¿Sabes qué? Si estás en el Espíritu, eres de Cristo. Si no estás, no eres de él. ¿Qué dice el Señor Jesús a los fariseos? Que lo vemos en Mateo y lo vemos en Lucas. A ver, ustedes no son de Dios, les dice. ¿Ustedes son de quién? De su padre el diablo. Entonces solamente hay 2 familias, la familia de Dios o la familia de Satanás. O estás y tienes el Espíritu de Cristo y eres su hijo, o no tienes el Espíritu de Cristo y no eres su hijo. Ya está. Versículo 10. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Y en estos momentos este mensaje necesita ser escuchado más que nunca. Muchas personas hemos visto morir. Y eso nos va a pasar a todos. En algún punto vamos a morir.
La gente a veces nos gustaría tener una muerte de tal o cual forma, pero vamos a morir. Pero ¿qué dice Pablo? Pero aunque tú estés muerto y aunque todos vayamos a eso, tu espíritu va a estar vivo, va a estar vivo. A causa de la justicia, no tu justicia. ¿Qué ha venido diciendo Pablo? ¿Qué persona de la Trinidad se repite una y otra vez en estos pasajes? El Espíritu Santo. A causa de la justicia, que porque tienes el sello del Espíritu Santo, gracias a la obra de ¿quién? De Cristo. Si reflexionamos en la palabra de Dios, hermanos, sobre el amor, la bondad, la fidelidad que nos ofrece Dios, y si lo comparamos con una vida que quizás nosotros decimos, ¿sabes qué? Yo me voy a dedicar a los excesos. Yo quiero vivir mi vida. A mí nadie me va a decir cómo debo de vivir. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Si lo comparamos, y quiero leerles 2 versículos que han llamado mucho a mi vida y que han sido un estandarte en momentos complicados, pero la verdad, ¿qué nos ofrecen otras personas? ¿Qué nos ofrecen otras circunstancias, otros momentos? Si en verdad, si en algún punto hemos abierto nuestra Biblia, en cualquier pasaje, yo les aseguro que podemos ver algo acerca del amor de Dios, de su bondad, de su fidelidad. ¿Y qué te han ofrecido esas amistades? ¿Qué te han ofrecido esa persona? ¿Qué te ha ofrecido ese pecado? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes a gusto? ¿Te sientes pleno? ¿O tienes cada día más problemas? ¿O tienes cada día más rencor? ¿O cada día te amargas más? 2 pasajes. Yo les puedo decir muchísimo, pero solamente con estos 2 yo espero que nos explote nuestra mente. Uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Vamos a leer Deuteronomio 7:9. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Y Lucas capítulo 15, versículo 20. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Este es un pasaje, es muy, muy hermoso. Y es muy claro y directo. ¿Quieres bendición para tus generaciones? ¿Cuántos de nosotros nos hubiera gustado que algún familiar nos hubiera heredado algo? ¿No? Ay, ¿por qué no me heredan algo, no? O es más, quizás hasta te heredaron problemas, ¿no? Es que mi papá me endeudó, y es que mi mamá, es que mi tío, de repente mi tío me puso de aval de algo y me están, llame de Coppel que pague. ¿Qué pasó aquí? ¿Cuántos de nosotros no nos hubiera gustado ser hijos de Carlos Slim, ¿no? Decir, ya, aquí está mi herencia. ¿Qué nos ha ofrecido el mundo? Pero dice Deuteronomio, si tú quieres bendición, la bendición de Dios puede llegar hasta 1000 generaciones. Y 1000 generaciones está hablando de un número simbólico, no es literal 1000. Significa sin fin. ¿Qué le quieres dejar a tus hijos? Está bien que le quieras dejar un patrimonio, qué bueno, y eso es planeación, y eso deberíamos de esforzarnos. Pero ¿cómo está el corazón de tus hijos? ¿Cómo está el corazón de tu cónyuge? ¿Cómo está el corazón de tus padres? ¿Qué les vas a dejar? ¿Una maldición? ¿O la bendición de Dios de aquí en adelante? Y eso solamente se va a poder ver si nosotros somos fieles y obedientes a Dios. Pero no solamente esto, hermanos. Yo estoy seguro que nosotros hemos estado en la posición de Lucas capítulo 15, versículo 20. Uno de mis pasajes favoritos es una historia que es un bloque de 3. Muchas veces se predica esta parábola porque es la más conocida, pero se deben de predicar las 3 juntas. La moneda, la oveja y el hijo pródigo. ¿Qué dice Lucas capítulo 15, versículo 20? Entonces regresó a la casa de su padre cuando todavía estaba lejos. Su padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con abrazos y besos. Esta historia, quizás muchos de ustedes la conocen, quizás muchos no, pero se las voy a resumir. Había una persona que tenía su herencia, pero en la antigüedad solamente se daba la herencia después de muerto, como actualmente en ocasiones se suele dar. Un hijo le dijo, ¿sabes qué? A mí dame mi herencia y bye.
Le estaba literalmente diciendo al padre, para mí estás muerto, para mí no vales. Le da su herencia y se va ahí a Las Vegas del Oriente, se va a París del Medio Oriente y se lo gasta todo. Y llega un punto en donde se le antoja la comida hasta de los cerdos. Y él recuerda, yo en la casa de mi padre estaba muy tranquilo, pero quise jugarle al rebelde y veme aquí. Y él piensa, voy a regresar con mi padre y le voy a decir, hazme como uno de tus jornaleros, voy a trabajar. Y esta escena, hermanos, es la escena de Dios hacia nosotros. El padre no fue a jalarle las orejas al hijo, dijo, a ver, ven. No. El padre estaba esperando al hijo. Porque dice ahí el pasaje que estaba lejos y el padre ya lo estaba, ¿qué? Ya lo estaba esperando. Muchas veces nosotros queremos que Jesucristo se nos aparezca y te diga, ay, a ver, Teresita, ¿ya quieres cambiar o no? No va a pasar eso. No va a pasar eso. Sino que Él nos está esperando. Y entonces el Padre va y lo ve de lejos y va y corre. A nosotros se nos hace fácil correr porque tenemos pants, porque tenemos tenis, porque tenemos jeans. En la antigüedad nadie corría. Era una deshonra el correr. Y al papá no le importó porque él estaba buscando a su hijo. Y corrió y lo abraza y lo besa. ¿Y qué creen que pasa? Ese hijo, queriendo hablar, el padre le dice, no digas nada. No digas nada. Tú sigues siendo mi hijo. Quizás nosotros no hemos tenido los mejores padres, pero sí tenemos uno perfecto. Y esto me llena de sentimiento porque hacemos muchas veces a un lado todo lo que Dios nos da por nuestro orgullo, cuando Él nos está esperando y nos está dando lo mejor y te está diciendo que hasta 1000 generaciones te va a bendecir. Entonces, ¿qué estamos esperando, no? Para decir, ¿sabes qué, Cristo? Quiero estar contigo, porque no hay mejores manos en las que yo pueda estar. Versículo 11. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Pablo aquí trata de mencionar el aspecto de la resurrección y dijo, así como Cristo fue resucitado, así ese mismo poder va a pasar con ustedes, pero si su espíritu mora en nosotros. Versículo 12, así que hermanos, somos ¿qué? Deudores. Y es algo que Pablo ha venido estudiando y ha venido analizando en todos estos capítulos. Pablo dice, no se trata de que ahora que tú ya eres hijo de Dios eres libre. No. Tú sí debes a alguien, pero ahora le debes ¿a quién? A Dios. Eres deudor. No se trata de que ya eres libre y vámonos, puedes hacer lo que tú quieras. No. Pablo literalmente dice que ahora somos esclavos ¿de quién? De Jesucristo. Pero ya no tenemos esta maldición. Ya no vamos a tomar esas malas decisiones. Ya no tenemos esto que nos condena y que nos arrastra y que nos sentimos tan oprimidos en muchas ocasiones. Ya no. Pero seguimos siendo deudores. Pero no a la carne, dice Pablo, para vivir conforme a la carne. Versículo 13, porque ustedes viven conforme ¿a qué? Conforme a la carne, habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, ¿qué pasa? Vivirán. Toda esta porción lo podemos unir ahora con el segundo punto, que con esto vamos a terminar. Ahora el creyente es adoptado como heredero de Dios. Versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son ¿qué? Hijos de Dios. Si tú quieres tener estas bendiciones,
si tú quieres disfrutar de esta paz que nos dice aquí Pablo, si tú quieres disfrutar de una nueva vida, si tú ya no quieres tener temor a la muerte, porque todo el mundo va a morir, pero la gente que tiene miedo es porque no sabe qué va a pasar después de su muerte. Si tú quieres tener esta tranquilidad, esta paz, si quieres vivir bien, no cómodo, eso no es lo que vemos aquí. No se trata de vivir bien, significa que vamos a tener nuestra casa en un castillo de Alemania. No es eso, no es vivir cómodo, es vivir bien, significa estar en paz con los hombres y con Dios. Si tú quieres esto, solamente lo puedes hacer si eres hijo de ¿quién? De Dios. Pero vean, todavía esto no acaba, y esto me encanta porque Pablo a través del Espíritu Santo, que es el que está escribiendo todo esto, aparte de que nosotros somos deudores y que ahora somos sus hijos y disfrutamos de bendiciones, ahora sí tenemos una herencia. En la antigüedad, el papá decidía si al hijo que iba a adoptar, o sea, en Roma, con el Imperio Romano ya se daba la adopción de los hijos. Pero no tenían el mismo autoridad, el mismo peso como hijo, si el padre no hacía una carta y firmaba que quería darle todos los derechos también al hijo que estaba adoptando. Entonces, si había una familia en Roma que quería adoptar un hijo, ese hijo le podían dejar una herencia o no, y el Estado se lo permitía. Pero si el padre decía, quiero que este realmente sea como mi hijo de sangre, entonces voy a firmar, y aquí está lo que te corresponde. Y esta imagen es lo que Pablo está diciendo aquí. Nosotros ahora somos hijos de Dios, y miren lo que dice más adelante. Versículo 15, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual nosotros clamamos, Abba Padre. Podemos tener una comunión con Dios. Podemos nosotros estar en una cercanía con Dios. Muchas veces pensamos que Dios es tan lejano que ni me escucha, ¿no? O quizás nada más está oyendo a tales personas. No, Dios nos escucha y nosotros le podemos decir Abba Padre. ¿Quién es una de las personas que le dice Abba a Dios? El mismo Señor Jesús. El mismo Señor Jesús. Por lo tanto, nosotros podemos tener la misma relación con Dios que la que tiene Jesús con el Padre. Imagínense eso, la misma relación. ¿Por qué? Versículo 16, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si somos hijos de Dios, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Todo lo que Cristo hizo, sufrió, porque no era fácil esa muerte, nosotros lo podemos disfrutar y tenemos esos derechos, tenemos esos privilegios y tenemos esa misma relación que Cristo tuvo con el Padre. Esto es increíble. No nos costó nada, pero no significa que porque no nos haya costado a nosotros no hay un precio, el precio ya se pagó. Pero no lo queremos aceptar, no queremos tomar ese regalo. Pero ahora somos herederos y coherederos con Cristo. Pero Pablo se adelanta siempre a nuestra mente maquiavélica. Entonces nosotros pensamos, bueno, si Cristo es dueño de todo, pues yo soy dueño de todo. Puede ser, ¿no? Pero lo que Pablo va a decir aquí es en donde estoy seguro que la audiencia en Roma iba a decir como, ya estaba emocionada y de repente dijo como, sabía que iba a haber un truco aquí. Dice Pablo, si en verdad padecemos con él, a fin de que también seamos glorificados ¿con quién? Con él. Hay un pero en este testamento. Cristo sufrió. ¿Quién te dice que no vas a sufrir? ¿Por qué esperas que tu vida sea tan fácil? Si el sacrificio no fue fácil. Pero en esto, Dios te está ¿qué? Respaldando, apoyando, animando, mostrarnos su amor, su verdad. Estoy leyendo yo un libro sobre el sufrimiento porque quiero planear un taller con la iglesia en unos meses. Y entonces el título del libro es El sufrimiento, ¿cuál es el propósito en todo esto? ¿No? Y el libro pone muchos testimonios de personas de este autor que son personas cercanas que han sufrido mucho, en verdad no saben las cosas ahí desgarradoras que lees.
Si hay muchas personas que tantito son muy susceptibles, ese libro no es para ustedes. Es un libro muy fuerte al principio. Y este autor termina este prólogo diciendo, cuando yo veo su sufrimiento, yo veo que no he sufrido tanto y que me ahogo con, literalmente, no lo estoy parafraseando, con un vasito de agua. Muchas veces nosotros decimos, ya me quiero morir, Dios, ya no sé qué hacer. Pero estoy seguro que muchas personas sufren el doble, el triple, el cuádruple de nosotros y tienen una esperanza. ¿Saben en dónde la iglesia cristiana es donde más ha crecido los últimos 15 años? En África, donde no tienen que comer. Pero ellos tienen una esperanza. Y si nosotros comparamos nuestro sufrimiento con ellos nos pudieron decir, ¿en serio? ¿En serio con eso sufren? Nosotros sufrimos con esto, pero ellos están felices, ellos están gozosos. A mí me encanta, cuando puedan ver ustedes en YouTube alguna alabanza africana, no inventes. Ellos tienen una esperanza. Y nosotros también. Pero eso no significa que no vayamos a ¿qué? A sufrir. Este maravilloso capítulo, y con esto termino, alivia la presión que la carne ejerce sobre el pueblo de Dios, según el capítulo 7. Y entonces ahora nosotros vemos que podemos tener victoria frente al pecado, victoria frente a la tentación, podemos disfrutar de una nueva vida, y no solo eso, sino que Dios ahora nos está dando una herencia y nos promete algo y quiere nuestro bien y nos va a cuidar y va a mantener todo esto y va a ser fiel ¿a qué? A su pacto, a su palabra. Pero en medio de nuestro sufrimiento o en medio de nuestro dolor, nosotros nos estamos también identificando con Cristo y eso debe ser una alegría para nosotros. Entonces, hermanos, aplicación, 4 cosas. Si alguien ya se durmió, por favor, denle un codazo, esto es lo importante. 4 cosas en donde podemos aplicar este pasaje. Número 1, ya no debemos tener miedo. Ya no debemos de andar con miedo. ¿Miedo a qué? El Señor es con nosotros y ahora su Espíritu nos da testimonio a nosotros de que somos sus ¿qué? Sus hijos. Eso es lo que yo quería mostrarles. Yo les mencioné que cómo ustedes podían saber si estaban viviendo en la carne o viviendo en el Espíritu. ¿Qué creen? Su mismo testimonio, su mismo espíritu, su misma conciencia los va a acusar de que no están haciendo las cosas bien, de que saben que hay algo que está mal, pero no lo quieren cambiar, pero no lo quieren dejar. Pero si su propio espíritu y su vida es un ejemplo de paz, de fidelidad, de amor, y si ustedes están tranquilos y no ven que han tenido consecuencias de sus malas decisiones y su propio espíritu les está diciendo de que están firmes en el Señor, entonces ¿qué creen que pasa? Son hijos de Dios. Y esto es un pasaje increíble. Nuestro espíritu da testimonio a nuestra persona y a los demás que somos sus hijos. Por lo tanto, esto me lleva a la aplicación número 2. Vive una vida como hijo de Dios. Si ya sabes que eres un hijo de Dios, que no se te antoje las cosas que comen los cochinos, como en la parábola del hijo pródigo. Si ya eres su hijo, si Él te va a cuidar. Ustedes ven, ¿no?, que Sofi viene y me dice ahorita, oye papá, ¿sí vamos a comer o no? No, Sofi hasta avienta la comida. Dice, pues ahí veo que hay más en mi casa, ahí la aviento. No está preocupado. Ella no tiene miedo. Ella no dice, ¿mi papá tendrá para la renta, para la luz? No está preocupado. ¿Por qué? Porque sabe que su papá la va a cuidar. Nosotros, si somos sus hijos, ¿por qué tenemos miedo y por qué nos comportamos como si no fuéramos sus hijos? Si ahora estamos seguros y si ahora estamos tranquilos. Por lo tanto, debemos de vivir nuestra vida agradando a Dios, porque somos deudores. Pero el día de hoy vamos a salir con esta deuda, ¿no?, aparentemente o hipotéticamente, para decir hacia quién vas a servir o a qué lado te vas a inclinar, a qué familia. Si no eres de la familia de Dios, pues estás del otro lado, ¿no? Pero si eres hijo de Dios, vive como tal. Punto número 3. Agradece por la bondad de Dios a tu vida, porque aunque no tengas una herencia física de tus abuelitos, tus padres, de cualquier persona, tú sí tienes una herencia y es la vida eterna. Y lo dice el mismo evangelio ahí en Mateo, ¿no? ¿De qué le sirve al hombre
que gane todo y va a perder su alma. Los egipcios eran enterrados con sus mayores posesiones. ¿Quiénes creen que las disfrutan? Los del mercado negro. Ellos las están disfrutando. Se fueron sin nada, llegaron sin nada y no tienen nada. Entonces nos vamos a ir sin nada. Pero la mayor bendición, la mayor herencia, la tenemos en los cielos. Y esa no le caen los paracaidistas, no me las quitan los guachicoleros, está segura. Y por último, no cedas frente a la tentación, mantente fiel porque el día de hoy, si eres hijo de Dios, no tienes excusa. Si no eres hijo de Dios, pues bueno, es algo que haces, ¿no? No te puedes someter a la ley de Dios, no puedes agradar a Dios. Pero si tú ahora eres un hijo de Dios, ya no tienes excusa. Échale ganas, sirve a Dios, ponte a trabajar y obedécele para que puedas disfrutar ¿de qué? De lo que hemos visto durante estos 8 capítulos. Y si alguien no me cree de lo tan grande que es Dios, aquí tenemos, por ejemplo, el hermano Enrique, el hermano Arturo, el abuelo que está tomando curso conmigo los sábados, en 17 libros. ¿Qué tanto no ha mostrado Dios de bendición a su pueblo, hermanitos? Un chorro de cosas. Así que, hermanos, leamos nuestra Biblia, pongámonos a cuentas con Dios y ya no pongamos excusas para no obedecerle. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu cuidado, gracias por tu sacrificio, gracias porque, aunque quizás muchas veces no hemos sido buenos hijos, Señor, tú estás ahí esperándonos, tú nos estás cuidando, Señor, tú nos das bendiciones a manos llenas. Tú nos has cuidado y podemos estar aquí, Señor, disfrutando de salud, Señor, solamente por tu gracia. Te pido, Padre Santo, que no nos conformemos con menos de lo que tú nos das, Señor. Quizás vemos que hay personas, cosas, eventos, situaciones que puedan generar en algo en nosotros de felicidad o algún placer, Señor, pero en nada se compara con lo que tú nos das. Te pedimos, Padre Santo, que nos dé sabiduría para poder vivir conforme a tu palabra, Señor, y poder disfrutar de todo esto que tú nos das, Señor. Gracias porque, aunque a nosotros no nos costó, Señor, a tu Hijo Jesucristo sí, y tú nos has compartido todo, Señor, lo que tiene el mismo Jesucristo. Llévanos con bien a nuestras casas, recibe tu la honra y la gloria, y todo te lo pido, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro estudio en nuestra escuela dominical sobre los atributos de Dios que tenemos sobre la teología de Dios, y vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Señor, te damos gracias, Señor, por la vida que nos regalas el día de hoy. Señor, nos ponemos en tus manos, Señor, para que nos des sabiduría, discernimiento, Señor, y podamos seguir conociendo esos atributos, Señor, tuyos, Señor, que nos han dejado una gran enseñanza, Señor, y permite, Señor, que esta enseñanza esté en nuestros corazones, Señor, para que podamos hacer tu voluntad, Señor. En nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Y quiero empezar esta escuela dominical con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, cuando eran pequeños, hicieron algo a escondidas de sus papás? ¿Cuántos a lo mejor tomaron dulces de que sus papás les habían dicho, esto no lo puedes tomar porque te lo voy a dar al rato? Esto no se toma porque lo vamos a compartir después. O a lo mejor tenían ya de adolescentes alguna fiesta y decían, es que no tengo para pagarme el boleto para el concierto, y iban tomando de poquito en poquito del monedero de la mamá o de la cartera del papá. De aquí le quito 20 pesos para que no se dé cuenta, ¿no? Pero finalmente muchas veces salía, pero muchas veces no salían esas cosas que nosotros pensamos que nuestros padres no se daban cuenta. Y muchas veces también ya de adultos hacemos cosas que pensamos que nadie
se da cuenta de lo que hacemos. Estamos solos y podemos hacer lo malo. Nadie se da cuenta, estamos en nuestro cuarto, nadie nos ve, entonces no hay problema. Porque yo lo puedo controlar, porque esto yo sé cuándo puedo parar. Pero realmente, pues sabemos que tenemos un problema, ¿no? Y ese es uno de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta en este camino, en esta vida, en esta vida cristiana, que nosotros nunca vamos a estar ya de ninguna manera solos. Recordemos que uno de los atributos incomunicables hacen referencia a Dios es su omnipresencia. Esos atributos incomunicables que significan que Dios no los comunica ni los comparte con otros. La omnipresencia de Dios, ¿qué significa? Que Dios está en todas partes y nosotros no podemos estar en dos lados a la vez. Nosotros como humanos, nosotros únicamente vamos a estar en un lugar a la vez. Pero Dios es ilimitado, Dios es infinito con respecto al tiempo, como lo vimos la semana pasada con nuestro hermano Chris, también es ilimitado con respecto al espacio. Esta característica de lo que es la naturaleza de Dios le llamamos omnipresencia. Tiene el prefijo latín omni, que quiere decir todo, toda presencia. Y esta omnipresencia la podemos definir de este modo. Dios no tiene tamaño, no tiene dimensiones espaciales y está presente en todo punto del espacio con su ser. Sin embargo, Dios actúa de manera diferente en diferentes lugares. Dios es el Señor del espacio y no está limitado por el mismo espacio, debido al simple hecho que Dios creó el espacio. Y esto lo vemos en el primer versículo de la Biblia, en Génesis 1:1, nos dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y en los cielos hace referencia al espacio, tal y como lo explica Moisés al pueblo al decirles en Deuteronomio 10:14: al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Dios está presente en todo lugar y vamos a ver unos pasajes específicos donde la palabra nos lo demuestra. En Jeremías 23 y 24 dice: ¿acaso soy yo un Dios solo de cerca, declara el Señor, y no un Dios de lejos? ¿Podrá alguien esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. Por esto también David nos hace referencia a su omnipresencia y lo expresa en el Salmo 139 del 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba, y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. No hay lugar en el universo entero, en la tierra, o en el mar, o en el cielo, o en el infierno, a donde uno pueda huir de la presencia de Dios. Notamos que no hay ningún tipo de indicación que solamente es una parte de Dios la que está en algún lado, porque se podrían imaginar existirán millones de dioses alrededor del mundo y alrededor de todo el universo. Pero esto no es posible porque Dios mismo está presente en todos lados. Dios no tiene ningún tipo de dimensiones espaciales.
Y si no hay un límite ni nada que contenga lo grande que es Dios, como Salomón preguntaba en su oración, si acaso era posible que Dios habitara en la tierra. Si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerlo, mucho menos el templo que Salomón le construyó. Y esto, hermanos, debe ser un gran gozo para nosotros, porque sabemos que sin importar en dónde estemos, podemos orar a Dios y en ese momento nos va a escuchar. No debemos nosotros de desalentarnos pensando que tenemos que ir a un determinado lugar, como hacen en los cultos romanistas, en donde exclusivamente se va a un lugar para orar. Estas personas que van a un determinado lugar sienten que salen de ahí y ya dejan de estar en la presencia del Señor. Ya no están acompañados por Dios. Pero Dios no puede estar contenido en ningún tipo de lugar. Pero también muchas veces así es delimitada nuestra idea de Dios. Lo hacemos un diosito al pensar que en una iglesia únicamente va a estar. Porque muchas veces no entendemos la omnipresencia de Dios. En cualquier lugar está. Nosotros somos los que lo hacemos muchas veces un diosito, un limitado. Pero no debe de ser de esta manera. Antes de que Dios creara el universo no había materia, no había ningún tipo de material, de modo que tampoco había espacio, pero Dios existía ya. Pero ¿dónde estaba Dios? Y no podemos decir Dios estaba en una galaxia lejana, ¿no? Como alguna película, porque no había galaxias. Él crea las galaxias, pero Dios existía ya. Y es uno de los grandes misterios. ¿En dónde? Para nosotros nos debe de bastar que está en todas partes. Nos debemos de sentir libres de estar siempre en la presencia de Dios. Dios puede estar presente para castigar, para sustentar o para bendecir. Y esta pregunta, cuando estaba haciendo esta lección, estaba pensando que podría ser un problema para algunos, porque se podrían preguntar si Dios estaría de alguna manera presente hasta en el infierno. Porque podríamos decir que el infierno es la ausencia total de Dios. Y esto lo resolvemos a darnos cuenta que, como ya había dicho, Dios actúa de diferentes maneras, en diferentes lugares, en todo momento y en todo lugar. Pero también vemos que Dios se hace presente para castigar. El profeta Amós nos describe la presencia de Dios para castigo en Amós 9:1-4. Vi al Señor de pie junto al altar y me dijo: golpea los capiteles para que se estremezcan los umbrales y rómpelos sobre la cabeza de todos. Entonces mataré a espada al resto de ellos. No habrá entre ellos fugitivo que huya, ni refugiado de ellos que escape. Aunque caben hasta el Seol, de allí los tomará mi mano. Y aunque suban al cielo, de allí los haré bajar. Aunque se escondan en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Aunque se oculten de mis ojos en el fondo del mar, allí ordenaré a la serpiente que los muerda. Aunque vayan al cautiverio delante de sus enemigos, allí ordenaré a la espada que los mate. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Veíamos en la prédica con el pastor Miguel, si no hay obediencia, no hay qué. No hay bendición. Y también si no hay obediencia, entonces ¿qué si hay? Hay un castigo, una maldición. Y esto es una clara advertencia para
aquellos que muchas veces se molestan y llegan a pensar que Dios es amor y que perdona absolutamente todo, aunque estén en pecado. Dios solo perdona a quien tenga fe y crea en su Hijo Jesucristo, y de esta manera esté dispuesto a luchar con el pecado sin tener ningún tipo de justificación ni ningún tipo de permiso, como lo vimos la semana pasada. A nosotros nos gusta hacer lo malo, nos gusta hacer lo prohibido, pero también queremos tener una justificación para hacerlo. Y muchas veces no nos damos cuenta, porque seguimos en la carne, porque queremos seguir haciendo lo que a nosotros nos gusta, aunque esté mal. Pero también en otras ocasiones Dios está presente también para bendecir. Inclusive la mayoría de las veces que la Biblia nos habla de la presencia de Dios, nos habla que es para bendecir. Dios daba a conocer su presencia y actuaba de una manera especial para bendecir a su pueblo, para darle una bendición, para darle una protección. Pero también lo hacía, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en un lugar determinado que él había designado, como lo vimos también podría ser en el Arca del Pacto, por ejemplo, con los hermanos con los que estamos tomando el curso. El pastor nos decía, no, en el curso de Templo y Tabernáculo, el pastor nos decía que Dios estaba en lo que es el arca, en esa parte de arriba del arca donde estaban los querubines, estaba el Señor. Y también vemos en esos pasajes en los que el pueblo llevaba el arca, tenía bendición, ganaba batallas, porque ahí estaba la presencia de Dios, porque se manifestaba en lugares especiales con un carácter para enseñarles a su pueblo en ese entonces lo que ellos podían obtener si estaban en una obediencia. Pero en el nuevo pacto, ya con Cristo, ya no hay un lugar en la tierra que Dios haya escogido como un lugar favorito o como un lugar particular, porque ya podemos adorarle absolutamente en todos lados, hablando de manera terrenal. Pero por toda la eternidad, Dios ha escogido un lugar específico para que nosotros podamos estar con Él y podamos ver la manifestación de su carácter, de la presencia de su bendición y de su gloria. Apocalipsis 21:3 dice: y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Dios manifiesta de su presencia de manera más plena en el cielo que en otros lugares. En ese lugar donde todo lo que somos sus hijos podemos estar seguros de que vamos a compartir por el resto de la eternidad con Él, en el cielo, en su presencia, glorificándole, alabándole. Podríamos entonces pensar, si Dios está en todo lugar, también se encuentra con los no creyentes o con los inconversos, y dentro de la soberanía de Dios y el que Él pueda hacer cosas totalmente extraordinarias, nos encontramos que Jesús nos dice en Juan 14:23, Jesús le respondió: si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos con Él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Jesús nos dice que no es su palabra, sino la palabra de Dios que lo envió.
Y si tú amas a su Hijo Jesucristo, tú vas a estar totalmente capacitado para obedecer sus mandamientos. Si lo amas, no vas a tener de ninguna manera algún tipo de comunión en el mundo. Lo veíamos la semana pasada. Podemos estar en el mundo, pero ya no nos vamos a dejar guiar por el mundo, sino al contrario, nosotros podemos dar un testimonio de lo que Dios está haciendo en nosotros. Nosotros luchamos con el pecado todos los días y ese es nuestro testimonio para todas las personas que nosotros conocemos. Tenemos dos aplicaciones para esta lección. La aplicación número 1 es: no puedes esconderte de Dios. Si tú piensas que puedes esconderte de Dios y poder hacer lo malo, estás en un error. Dios está en este momento aquí. Dios conoce tus pensamientos y Dios sabe si estamos distraídos, si estamos pensando en qué vamos a comer al rato, si estamos poniendo atención, si estamos pensando a ver a qué hora acaba el hermano Arturo, porque ya quiero tomar pan, ya quiero tomar café. Pero seamos un poco más conscientes de eso, porque nosotros también estamos aquí por una razón, por un motivo, para aprender de Él, para estar en comunión unos con otros, con nuestros hermanos, y eso le agrada a Él. Juan 15:8 dice: Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, al igual que a nosotros. Aplicación número 2. Puedes estar seguro de que en cualquier lugar está Dios. Si tú piensas que tienes que estar en un lugar específico para poder adorar a Dios y hablar con Él, puedes estar seguro que estés donde estés, Él estará. Si quieres orar mientras vas manejando, ora. Si quieres orar mientras vas en el transporte, ora. Lo puedes hacer porque Él está ahí. Él se goza de que oremos. Él se goza que queramos estar con Él. Como decía el pastor en la prédica, nosotros regresamos a nuestro Padre. Nosotros somos esos hijos pródigos que luego nos vamos y erramos el camino. Se goza de vernos juntos, adorándole, aprendiendo su palabra, y nosotros queremos hacerlo feliz, queremos que Dios se goce con lo que nosotros hacemos. Hebreos 10, 24 y 25 dice: considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Y esto es de gran reflexión, porque muchas veces también hasta nos damos permiso los domingos, ¿no? Después de que tenemos una gran situación, una grave situación, nosotros nos alejamos de Dios, porque ya conseguimos lo que queríamos, porque lo buscamos cuando tenemos problemas, lo buscamos cuando no tenemos trabajo, lo buscamos cuando no tenemos dinero, y vemos la bendición del Señor, y después ¿qué hacemos? Nos vamos. Pero mientras estamos aquí, Señor, bendíceme con un trabajo, y te aseguro que yo voy a estar todos los domingos aquí en la iglesia, pero necesito un trabajo porque hay cuentas que pagar. Y tenemos el trabajo, ¿y qué hacemos? Señor, es que trabajo de lunes a sábado, el trabajo que tú me diste me cansa mucho y el domingo es el único día que tengo para descansar. Y después nosotros, por nuestra irresponsabilidad, muchas veces terminamos sin trabajo y decimos: Señor, pero ¿por qué me quitaste el trabajo? Pues porque simplemente hay una consecuencia de lo que tú también has hecho. Porque Dios escucha también lo que nosotros le prometemos.
Las promesas que nosotros obtenemos de Él son para que nosotros las gocemos, pero las promesas que nosotros le hacemos a Él son para cumplirlas. Nosotros debemos de tener compromiso con el Señor, no con el pastor, no con el hermanito Arturo, no con absolutamente. El compromiso que nosotros debemos de tener es con Dios, de venir todos los domingos a congregarnos, a estar en comunión para aprender de su palabra. El camino es de una manera también individual. Herman Bavinck, un teólogo reformado holandés, escribió un gran párrafo que me gusta cómo ilustra esta aplicación práctica de la doctrina de la omnipresencia de Dios. Y dice, y cito: cuando quieres hacer algo malo, te retiras del público a tu casa, en donde ningún enemigo pueda verte. De los lugares de tu casa que son abiertos y visibles a los ojos de los hombres, te retiras a tu cuarto. Incluso en tu cuarto temes algún testigo de algún otro lugar. Así que te retiras a tu corazón y allí meditas. Él está más dentro de tu corazón. A donde quiera, por consiguiente, que huyas, Él está allí. De ti mismo, ¿a dónde vas a huir? ¿No te seguirías a ti mismo a donde quiera que tú huyeras? Pero puesto que hay uno más interior incluso que tú mismo, no hay lugar donde puedas huir de un Dios colérico, sino a un Dios reconciliador. No hay lugar al cual puedas huir. ¿Huirás de Él? Mejor huye a Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta lección, Señor, por haber aprendido, Señor, que tú te encuentras en todo lugar, Señor, en todo momento, Señor, y que nosotros podemos estar siempre seguros, Señor, contentos de que en donde estemos, Señor, tú estarás, Señor, para poder adorarte, Señor, y alabarte, Señor. Te damos gracias, Señor, por este inicio de semana y nos ponemos en tus manos, Señor, para que sea de bendición, Señor, y podamos dar un buen testimonio, Señor, de lo que tú quieres en nosotros, Señor. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén y amén.